Muy buenas noches, mi nombre es Nero Linero y pertenezco al grupo número 4 y les estaré hablando sobre el sistema digestivo, la primera parte, cavidad vocal y con sus anexos. Ok, generalidades del sistema digestivo. Como todos sabemos, el sistema digestivo es un conjunto de órganos tubulares que se encarga de la degradación de los alimentos que son absorbidos en los tejidos y luego son usados por el organismo. Cabe destacar que el sistema digestivo se divide en tres: cavidad vocal, tubo digestivo con sus órganos asociados y las glándulas anexas de este. El sistema digestivo se encarga de, como ya mencioné, degradar los alimentos, de transportar aguas, secreción, o sea, secretar líquidos, enzimas digestivas, entre otras más funciones que veremos más adelante. El sistema digestivo contiene una mucosa digestiva, que esta es la superficie a través de la cual la mayor parte de sustancias entran a nuestro organismo. El epitelio de esta mucosa absorbe sustratos metabólicos como el agua, vitaminas, entre otras más. Además, sirve como una barrera para impedir el paso de sustancias o la entrada de sustancias nocivas que entren a nuestro cuerpo, como antígenos, bacterias, entre otras cosas más. Este, cavidad vocal. Antes de empezar a hablar de lo que es cavidad vocal, tenemos que saber qué es una cavidad. Una cavidad es un espacio hueco que lo podemos encontrar en nuestro cuerpo. En este caso, en la zona vocal. La cavidad vocal está revestida por una mucosa vocal. Esta tiene la función de formar una barrera protectora importante entre el medio interno de la cavidad vocal y el interno de los tejidos circundantes. Como ya mencioné, la cavidad vocal está revestida por una mucosa vocal que a su vez se divide en masticatoria, de revestimiento y especializada. Cabe destacar también que la cavidad vocal se divide en dos porciones, por decirlo así. Un vestíbulo, que es donde encontramos la lengua, los dientes y las mejillas, y una cavidad oral propiamente dicha, que es la que se encuentra detrás de los dientes, limitando hacia arriba lo que es el paladar duro y paladar blando, hacia abajo el piso de la boca, lengua, y hacia atrás la entrada del orofaringe. Ahora bien, la mucosa masticatoria. Esta mucosa está sometida a fricción, presiones de impacto masticatorio adherido al hueso y posee un epitelio estratificado plano queratinizado. Como ya mencioné, este epitelio es plano queratinizado y se asemeja al de la piel, pero este carece de estrato lúcido y su lámina basal contiene capa papilar gruesa de tejido conjuntivo laxo. Por otro lado, tenemos lo que es la mucosa de revestimiento. Esta se encarga de revestir zonas que no están expuestas a fricción. Además, brinda protección, contiene un epitelio no queratinizado, a diferencia de la mucosa masticatoria, y presenta una submucosa de tejido conectivo laso. Esta contiene menos papila que las demás. Y como dije, este es no queratinizado, excepto en el bermellón de los labios. Como vemos un corte aquí, este lo podemos encontrar en lo que son las mejillas, la encía, por decirlo así. O sea, que cubre, por eso se llama revestimiento. En este corte que vemos acá, podemos observar esta parte que está, o sea, tiene un color rosado pálido. Esta es la submucosa y la parte que está como moradita, ese es su epitelio plano, estratificado o no queratinizado. Entonces, en la parte que encontramos un morado como más pálido, podemos observar que este es el corión laxo. Llegamos a la mucosa especializada. Esta está ubicada en la parte dorsal de la lengua, formada por pequeñas proyecciones, las cuales le llamamos papilas linguales, donde encontramos los llamados corpúsculos gustativos.
O sea, esta participa mucho en lo que es el gusto. Ok. Las glándulas salivales. Cabe destacar que las glándulas salivales son glándulas excretoras que se encuentran ubicadas en la cabeza, fuera y alrededor de la cavidad vocal y se encargan de secretar salivas. Sí, se encargan de secretar salivas. Eh, la unidad básica secretora de las glándulas salivales es la conocida cialona, la cual está compuesta por un adenómero llamado acino, un conducto intercalar y un conductor, que ahora más adelante veremos a cabo qué es. Un acino es un saco ciego compuesto por células secretoras y son unas características muy importantes para distinguir las diferentes glándulas salivales mayores. Por otro lado, también se dice que el acino es la parte secretora de la cialona. Existen diferentes tipos de acinos. Tenemos el acino ceroso, que este solo contiene células cerosas y son esferoidales. Luego tenemos el acino mucoso, que están formados con células mucosas y tienen forma tubular, y los acinos mixtos. Estos tienen tanto células cerosas como mucosas, tal y como su nombre lo dice, mixto. Aquí vemos una imagen, una imagen de un acino mucoso, una cerosa y una mixta, y podemos observar sus diferencias. Ok, tenemos las glándulas salivares mayores, como ya mencionamos atrás. La glándula parótida, son totalmente cerosas, son características que las distingue en un corte histológico para nosotros poder distinguir los tipos de glándulas que son, de las glándulas salivares, obviamente. Bueno, decimos que son totalmente cerosas. Contienen conductos intercalares largos y estrechos. Además, contienen conductos estriados grandes y también visibles. Y un dato importante que podemos distinguirla de las demás es que esta tiene mucho tejido adiposo, que a diferencia de las demás que veremos adelante, no lo tienen. Luego tenemos la glándula submandibular. Son glándulas mixtas, es decir, que tanto contiene acino seroso como acino mucoso. Y aparecen acinos mucosos coronados por semilunas cerosas. Ahora bien, ¿qué son semilunas cerosas? Son artefactos del método de fijación tradicional. Su formación se debe a la expansión del mucinógeno, el cual es un componente de los glándulos secretores. Hay que tener en cuenta que aquí también encontramos conductos intercalares que son menos abundantes que en la parótida. Podemos ver en este corte histológico que es muy diferente a la parótida, porque en la parótida solo encontramos ácido seroso. Y aquí podemos observar que hay ácido seroso y tanto hay mucoso también. Continuamos con la sublingual. Algunos de sus acinos de predominio mucoso posee semilunas cerosas, ácido mixto y posee conductos intercalares y conductos estriados. Cabe destacar que aquí su acino predominante es el mucoso, aunque tiene de los dos acinos. Ok. Que no lo mencioné hacia atrás, o sea, mencioné lo que era un conducto, pero no dije realmente lo que era, o sea, su definición. Un conducto intercalar, este lo encontramos entre un acino y un conducto de mayor calibre, y están revestidos por un epitelio simple cúbico. Estas están más presentes en las salivas que producen secreción serosa acuosa. Luego tenemos lo que es un conducto estriado. Este tiene un epitelio simple cúbico que se convierte en cilindro conforme se aproxima al conducto excretor. Y por último tenemos los conductos excretores que contienen un epitelio simple cúbico y este cambia a pseudoestratificado cilíndrico cúbico y sus principales conductos de las glándulas de mayor calibre. Hasta aquí ha sido mi parte y les dejaré con mi compañera que continúa. Saludos, yo soy Ana Margarita Pérez Moya y le voy a estar hablando del sistema digestivo 1, lo que comprende
lo que comprende la histología de Ross, le voy a estar hablando sobre la lengua. La lengua es un órgano que se proyecta dentro de la cavidad oral de la superficie inferior. Los músculos linguales pueden ser extrínsecos e intrínsecos. El epitelio que reviste la lengua es estratificado plano húmedo, formando por haces entrelazadas de músculo estriado, orientándose de forma vertical, horizontal o longitudinaria. Se entrecruzan en un ángulo recto numerosas células adiposas. El músculo estriado de la lengua es organizado por fascículos que se disponen entre 3 planos o más perpendicularmente entre sí. Permiten una enorme flexibilidad y fricción al movimiento de la lengua, del habla, de la degustación y digestión. En estos grupos de fibras musculares hay cantidades variables de tejido adiposo. La superficie dorsal de la lengua se divide en una depresión en forma de V o V labial, en surcos terminales de 2/3 parte anterior y 1/3 parte posterior. La superficie dorsal de la lengua está cubierta por papilas. Numerosas irregularidades mucosas y sobre elevación llamadas papilas linguales, que cubren la superficie dorsal de la lengua por delante del surco terminal. Las papilas linguales y sus corpúsculos gustativos asociados constituyen a una mucosa especialidad en la cavidad oral. Hay 4 tipos de papilas. Lo que podemos encontrar más adelante sería filiforme. Son las más pequeñas y las más abundantes en toda la cavidad oral. Están ubicados a lo largo de la base de la lengua y suelen darnos pistas sobre la textura de la comida y la temperatura de los alimentos que digerimos. Su función de las papilas es solo mecánica. Están tapizadas con epitelio estratificado plano. Las papilas caliciformes, estas papilas gustativas, son las encargadas de hacernos notar los sabores amargos y se ubican en la parte trasera de la lengua muy cercana a la garganta. Son estructuras grandes en forma de cápulas que se encuentran entre la mucosa junto por delante del surco terminal. Están rodeadas por surco, profundizando su tapizado por un epitelio estratificado plano que contiene numerosos corpúsculos gustativos. Los conductos de las glándulas salivales, linguales, vacían sus secreciones serosas en la base del surco. Las papilas fusiformes son, como su nombre se da, tienen forma similar a la de unos hongos, son las encargadas de sabor dulce y se hallan en la punta de la lengua. Son papilas foliadas, se encargan de hacernos sentir los salados y se encuentran en los laterales de la parte trasera de la lengua. Están en la cresta baja, consisten en la cresta baja paralela, separadas de las hendiduras de la profunda mucosa. Contienen muchos corpúsculos gustativos en el epitelio. Las paredes afrentadas a las papilas continuas. Los corpúsculos gustativos son órganos sensitivos intraepiteliales que funcionan a la recepción de los sabores. Se conocen como 5 sabores básicos: dulce, salado, amargo, ácido, unánime. Se encuentran en las papilas fusiformes, foliadas y caliciformes. Se ven como estructuras ovaladas pálidas. Poseen orificios pequeños en las superficies epiteliales que reciben el nombre como poros gustativos. Están formadas por 3 células que la veremos a continuación. Células neuroepiteliales o sensoriales están cerca de la superficie apical y están unidas en células vecinas, ya que son neuroepiteliales o de sostén a través de uniones herméticas. A la altura de su base hay fibras nerviosas aferentes
de neuronas sensitivas que establecen en la sinapsis de la célula neuroepitelial, como los nervios faciales, glosofaringe y vago. Células de sostén son menos abundantes, son células alargadas que se extienden desde la lámina basal hasta los poros gustativos. Esta tiene microvellosidades en su superficie apical y poseen uniones herméticas. Las células de Sorten son células pequeñas ubicadas en las proporciones basales de los corpúsculos gustativos. Son células madres de estos dos tipos de células que dije a continuación, que son células neuroepiteliales y células de sostén. El gusto es un tipo de sensibilidad en la cual las diversas sustancias químicas estimulan las células neuroepiteliales de los corpúsculos gustativos. Estas células reaccionan a 5 estímulos básicos que son dulce, amargo, salado, agrio y unánime. Unánime significa delicioso en japonés. Contienen ellas lo que estimulan las diversas sustancias sápidas que tienen los alimentos o bebidas que interactúan en los receptores gustativos situados en la superficie aplicada de las células neuroepiteliales. Las acciones moleculares de las sustancias pueden ser implicar la apertura de los canales de iónicos, que ese es el trabajo salado y ácido, cierres de los canales de iónico, eso es agrio, la estimulación de los receptores del gusto acoplados a proteína G, que son amargo, dulce y unánime. Relaciones clínicas, tumores de las glándulas salivales son células anormales, tumores que se desarrollan a partir de las glándulas salivales, son poco frecuentes, una hinchazón firme y por lo regular inodoro. Dientes y tejidos de Sorten. Los dientes son órganos mineralizados que forman parte del sistema digestivo, es decir, cavidad bucal, y comprenden el sistema dentario. La cavidad bucal está comprendida por labios al frente, mejilla a los lados, paladar duro y paladar blando por arriba y el piso de la boca por debajo. Cada diente tiene una tarea o función específica según la forma que viene desarrollado. Los dientes incisivos son aquellos dientes que tienen bordes afilados en forma de cincel y estos sirven para cortar los alimentos. Los caninos son aquellos dientes en forma puntiaguda de cúspide que sirven para desgarrar los alimentos, conocidos coloquialmente como colmillos. Los premolares son aquellos dientes que tienen dos cúspides puntiagudas en su superficie de masticación y estos sirven para desgarrar y para aplastar los alimentos. Y los molares son aquellos dientes que ayudan en el proceso de masticación para moler los alimentos. El diente se divide en dos partes. En la parte superficial podemos encontrar la corona y en la parte de abajo podemos encontrar la raíz. La corona es todo lo que uno puede ver cuando uno habla, cuando uno sonríe. Y la raíz es la parte que no es visible. Los tejidos que comprenden el sostén de los dientes, entre ellos está el paladar blando y el paladar duro. El duro está comprendido por el esmalte, la dentina y el cemento. El esmalte es la capa superficial que es la más fuerte y la dentina que es la parte que le prosigue. El cemento es todo lo que recubre la dentina y en la parte de la raíz podemos encontrar el ligamento periodontal, el nervio suministro sanguíneo y también la pulpa, que podemos decir que forma parte de ambas.
Aquí podemos ver una imagen histológica de diente donde se puede apreciar la parte del hueso. Esta parte que ven aquí, la pulpa, perdón, esta es la dentina, la pulpa, hueso. Y esta es un corte, este corte que está ahí, que aquí lo podemos ver. Esta es la parte de la corona, esta es la parte de la raíz. Las glándulas salivales menores, que son glándulas exocrinas, que vierten su contenido en la cavidad bucal y tienen a su encargo la producción y secreción de las saliva, la cual humedece y protege la mucosa bucal. Podemos ver aquí glándulas labiales, que son estas que están por aquí. Podemos ver también las glándulas palatinas, que son aquí, las glándulas bucales por aquí y las glándulas linguales por aquí. Las glándulas salivares menores se denominan según el sector donde se encuentra, ya sea lingual, labial, molar, palatina o bucal. Y se entiende por todas las regiones de la boca, excepto por las encías y la porción anterior del paladar duro, y son mayormente mucosas y túbulos axilares. Como podemos ver aquí, una imagen histológica de la serosa de von Eber. Pueden ver ahí. También de la mucosa de Weber. Mírenla aquí. Hasta aquí ha sido mi exposición. Generalidades del esófago y del tubo digestivo. El esófago es un tubo muscular a través del cual pasan los alimentos desde la garganta al estómago. Y el tubo digestivo, que está formado por los órganos por donde pasan los alimentos y los líquidos cuando tragamos y digerimos y absorbemos y salen del cuerpo en forma de heces fecales. Las generalidades del esófago es que el esófago es un tubo músculo membranoso que va desde la faringe hasta el estómago y tiene 25 centímetros aproximadamente. Y es un órgano colapsado y transporta los alimentos. El esófago proximal del ano tiene 4 capas. Están la mucosa, la submucosa, la mucosa externa y la serosa. Vamos a ponerle una imagen aquí. Ok. Siguiente diapositiva. Bien. La porción del tubo digestivo que se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal es un tubo hueso de diámetro variable y ese tubo presenta la misma organización estructural básica de toda una longitud y su pared están formada por 4 capas distintivas y esta desde la luz hacia afuera. En esta está la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Vamos a estar hablando de cada una de ellas. Entre las mucosas tenemos el epitelio de revestimiento, la lámina propia, de tejido conectivo laso, que es flexible, muscular de la mucosa, que es un tejido liso. Tenemos la submucosa de tejido conectivo denso no modelado. Tenemos la mucosa externa, que es circular y longitudinal, aproximadamente tenemos de esas 3 capas. Y la serosa, que es un epitelio plano simple, del mesoterio, perdón, y este tejido conectivo subadyacente. También tenemos la mucosa del epitelio. Entre la mucosa del epitelio, esto es una variable de porción del tejido conectivo que tiene como funciones generales la protección, que sirve como barrera, como autosucción de pliegues circulares de la válvula de Kennedy,
vellosidades de la mucosa, microvellosidades celulares, glucocáliz de glucoproteínas. Entre las secreciones de ella están las glándulas mucosas, la submucosa y las extramusculares. También tenemos la mucosa laminal propia, que ahí están las glándulas, los vasos sanguíneos y linfáticos. También los vasos linfáticos sirven como barrera inmunológica de tejido conectivo linfático difuso, nódulos linfáticos podemos encontrar aquí, y eso, eosinófilos, macrófagos, y también podemos encontrar neutrófilos. También está la mucosa muscular, la mucosa o mucosa muscular de la mucosa, que está comprendida por músculo liso, forman crestas y depresiones. También está la submucosa, que es un tejido conectivo denso, está formada por tejido conectivo denso, vasos sanguíneos, vaso linfático, también tienen plexos nerviosos, plexos de Meissner, perdón, y también las glándulas. Está el muscular externo, que es una capa circular mezclada de contenido. Podemos encontrar aquí capas longitudinales que impulsan el contenido, plexo nervioso, plexo de Auberg. Tenemos músculo liso, músculo estriado y esifí 3. También está la serosa, que es la capa más externa de epitelio plano simple, de mesotelio, peritoneo, excepto en el esófago torácico o en el duodeno, colon ascendente y colon descendente en el recto y en el conducto anal. Entre las generalidades del esófago podemos encontrar, como dije anteriormente, que es un músculo, es un tubo músculo membranoso, va desde la faringe hacia el estómago con 25 centímetros, un tubo colapsado y transporta los alimentos. Bien. Buenos días, mi nombre es Ana Ramírez y yo le voy a estar hablando del tema sistema digestivo, pero en la parte del esófago. Así que el esófago es un tubo muscular fijo que conduce los alimentos y líquidos desde la faringe hacia el estómago. El estómago atraviesa el cuello y el mediastino está fijado en este sitio por el tejido conectivo laso. La mucosa que tapiza el esófago en toda su longitud tiene un epitelio plano, estriado, pero sin estrato córneo. La submucosa contiene tejido conjuntivo denso, irregular, que contiene vasos sanguíneos y linfáticos de gran calibre y fibra nerviosa y células gangliares. También le vamos a hablar lo que es la fibra nerviosa y las células gangliares. Estas forman lo que es el plexo submucoso, o sea, mejor conocido como plexo de Meissner. Tenemos también que son las muscular interna, que se dividen en dos estratos musculares. Es una externa. La capa longitudinal está compuesta por músculo estriado, está a continuación de la faringe, perdón. La muscular externa es la tercera parte de la media del esófago, y ahí se mezclan y se entretejen los fascículos de músculos estriados y de músculo liso. En el plexo mientérico o plexo de Auersbach,
Se halla entre la capa muscular interna y la externa. El pleso de Meyer inerva lo que es el músculo y externo y estimula lo que es el estriado peritártico. También tenemos la glándula mucosa y submucosa del esófago secretan moco para lubricar y proteger la pared luminal. Sigue la siguiente diapositiva. Liz, la siguiente. Ok, la capa del esófago, como ya antes hubiera mencionado, se dividen en capa muscular, que son capa interna y capa longitudinal. También le vamos a hablar lo que son las glándulas del esófago, que estas glándulas son de dos tipos. Está la glándula esofágica prominente, propiamente dicha, que están dispuestas en toda la longitud del esófago. Son pequeñas glándulas tubuloacinosa compuesta. También tenemos lo que son las glándulas esofágicas cardinales, que se encuentran en la lámina propia de la mucosa. Podemos decir también que el músculo liso, la pared esofágica, está inervada por el sistema nervioso autónomo y somático. La muscular estriada está inervada por la neurona motora somática del nervio vago y en el nervio craneal X. Y ya para concluir tenemos que el músculo liso está inervado por la neurona motora viscerales del nervio vago. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Miquelena Ramírez. En esta mañana les voy a estar hablando acerca del intestino grueso. El intestino grueso comprende el ciego con su apéndice vermiforme, que lo pueden apreciar aquí. Este es el ciego y este es su apéndice vermiforme. También el colon, el recto, el conducto anal. El colon a su vez se subdivide según su ubicación anatómica en colon transverso, colon ascendente, colon descendente. Entonces aquí está el recto y aquí el ano. Aquí tenemos un corte transversal a través del apéndice vermiforme en el que podemos detallar que el apéndice vermiforme posee las mismas 4 capas que el intestino grueso, pero su diámetro es menor. Normalmente los nódulos linfáticos se observan dentro de la mucosa entera y con frecuencia se extienden hacia la submucosa. Se deben observar los centros germinativos bien delimitados dentro de los nódulos linfáticos. La muscular externa está compuesta por una capa circular bastante gruesa y una capa longitudinal externa mucho más fina. Aquí pueden apreciar, estos son los nódulos linfáticos. Esta es la muscular externa. Aquí está la submucosa. Y aquí la mucosa. Entonces en esta foto podemos ver la parte de aquí arriba corresponde al recto y de aquí para abajo corresponde al conducto anal. Entonces el recto y el conducto anal son las porciones terminales del intestino grueso. Están revestidos por la mucosa correctal, que posee un epitelio cilíndrico simple formado en su mayor parte por células caliciformes y una gran cantidad de glándulas anales. En el conducto anal, el epitelio cilíndrico simple sufre una transición a epitelio cilíndrico estratificado y después a epitelio estratificado plano. Esta transición se produce en la región conocida como zona de transición anal, que ocupa la tercera parte media del conducto anal entre la zona correctal y la zona escamosa de la piel, de la forma escamosa de la piel. Es muy importante recalcar la importancia del intestino grueso. El intestino grueso
Entre las funciones principales son la reabsorción del agua y electrolitos y la eliminación de los alimentos no digeridos y de desechos. Aquí podemos ver una imagen de la superficie externa e interna del intestino grueso. Esta parte corresponde a la superficie externa y esta parte corresponde a la superficie interna. En la superficie externa se deben notar las características distintivas del intestino grueso, una banda de músculo liso bien definida que corresponde a una de las tenias del colon, que es esta parte. Lo pueden ver muy bien. Las austras colónicas o saculaciones del colon ubicadas entre las tenias y los apéndices omentales, que son estas. Esto aquí. Entonces, los apéndices omentales se pueden apreciar aquí, también aquí, que son pequeñas proyecciones peritoneales repletas de tejido adiposo. Entonces, en las flechas, nosotros podemos apreciar que aquí es como una mucosa lisa y se exhiben pliegues semilunares formados como respuesta a las contracciones muscular externa. Esos son los pliegues. En la siguiente imagen, nosotros podemos observar, la mucosa del intestino grueso. Este es un corte teñido con hematocilina y mucina que muestra la mucosa y la parte de la submucosa. El epitelio superficial es continua como las glándulas intestinales, que son tubulares, rectas y no ramificadas. Entonces aquí se pueden apreciar, esta es la mucosa. Aquí, esta es la muscular de la mucosa. Entonces aquí, esta es la lámina propia, esto es el epitelio, y en las flechas indican los orificios de las glándulas en la superficie propia. Esto es el epitelio, y en las flechas indican los orificios de las glándulas en la superficie intestinal. Se puede ver muy claro aquí. Estas son las flechas. En la siguiente imagen, ahí están son las células caliciformes en proceso de división. Eso es una fotografía electrónica donde se muestran algunas de las células del intestino en continuación de su división, aún después de haberse diferenciado. Aquí aparecen dos células caliciformes, que son estas, también esta. Entonces, normalmente las células en división se alejan de la lámina basal y se acercan a la luz. Una de las células caliciformes contiene gránulos de monocígenos, que estos son los gránulos. Aquí están los gránulos en su citoplasma apical. Los cromosomas de las células en división no están rodeados por una envoltura nuclear. Estos son los cromosomas. Estos son los cromosomas. Estos no están envueltos en envoltura nuclear. Si los comparamos con los núcleos de las células epiteliales intestinales que no están en proceso de división, esas sí están envueltas, que esos son los núcleos, aquí sí están envueltas. Entonces, esta parte de aquí, como pueden observar, es la luz de la glándula y está en el ángulo, lo pueden ver aquí en el ángulo de la imagen. Entonces, aquí tenemos una imagen de cáncer de colon. Las correlaciones clínicas son muy importantes y siempre debemos de hablar de ellas. Es una imagen donde se ve una masa elevada y centralmente una úlcera que fue extirpada del colon quirúrgicamente. Mira la úlcera aquí y aquí están las masas elevadas.
Espero que le haya gustado mi presentación y hayan podido entender las partes del intestino grueso, también la función. Mi exposición es hasta aquí. Tengan una linda mañana. Gracias. Buenas, yo les voy a hablar un poco de páncreas endocrino. El páncreas endocrino es un órgano difuso que secreta hormonas que regulan la concentración de glucosa en la sangre. Los hístoles de Langerhans es el componente endocrino del páncreas. Estas están dispersos por todos los órganos en forma de grupos celulares variables. Por ejemplo, en este corte histológico podemos ver donde se encuentran los lobulillos pancreáticos separados por un tabique de tejido conectivo, que son la cápsula delgada que rodea la glándula. Se estima que entre 1 y 3 millones la ístole constituye entre 1% y el 2% del volumen del páncreas humano, y que son más abundantes en la cola. Los hístoles individuales pueden contener solo pocas células o varios centenares de ellas. Sus células poligonales están dispuestas en cordones irregulares cortos, que están rodeados con una red profusa de capilares genestrados. Las células endocrinas definitivas de las hístoles se desarrollan entre la novena y la duodécima semana de gestación. Células A, B, D. Las células A son de color rojo, las B de pardo anaranjado y las D de azul. Las células B constituyen entre el 60 y el 70% del total de células insulares en los seres humanos, y en general se localizan en su porción central. Estas células secretan insulina. Esta disminuye la glucosa en la sangre. La célula B contiene abundantes gránulos de secreción de unos 300 nanómetros de diámetro, con un centro poliédrico denso y una matriz pálida. Se cree que el centro poliédrico es insulina cristalina. La célula A constituyen entre el 15 y el 20% de la población insular de los seres humanos. En general se localizan en la periferia del islotes. Estas células secretan glucocagón, el cual eleva la glucosa en la sangre, y esto puede llevar al paciente a una diabetes mellitus. La célula también contiene gránulos de secreción de unos 250 nanómetros de diámetro, que son más uniformes en tamaño y se encuentran más juntos en el citoplasma que los gránulos de la célula B. El gránulo es el sitio del glucocagón almacenado.
Las células D constituyen entre el 5 y el 10% del tejido pancreático endocrino en total, y también se localizan en la periferia, en los islotes, en las células. Las células D secretan somatostatina. Esta puede ayudar a generar el crecimiento de las células, a retrasar el crecimiento de células de tumor neuroendocrinos. Estas células D están contenidas en los gránulos de secreción, que son más grandes que los de las células A y B, de 300 a 350 nanómetros, y contienen material de densidad electrónica baja o media. Funciones de las hormonas pancreáticas. Todas las hormonas secretadas por el páncreas endocrino regulan funcionamientos metabólicos en forma sistémica regional en el tubo digestivo o local o en el mismo ístole. Gracias, hasta aquí mi participación. Muy buenos días, mi nombre es Francis Gabriela Núñez Sandoval, matrícula 157-4847, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una glándula muy particular que tiene nuestro cuerpo, que es el páncreas. A su vez, ya sabemos que el páncreas, como habíamos mencionado, es una glándula, tiene una forma alargada, la cual podemos decir que él está estructurado por lo que es una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. También tener en cuenta que el páncreas está unido a una curvatura que se encuentra en la región del duodeno por un tejido conjuntivo. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de páncreas debemos de tener en cuenta que, a diferencia del hígado, en el cual las funciones se dan por las funciones exocrinas y endocrinas se realizan en una misma célula, en el páncreas es diferente. El páncreas posee dos componentes estructurales distintos para cada función. Para entrar en materia, vamos a decir que nosotros vamos a hablar de lo que es el componente, un poco sobre lo que es el componente exocrino del páncreas, ya que otro de mis compañeros les va a hablar sobre lo que es el componente endocrino. Pero cuando hablamos de componente exocrino, ¿a qué nos referimos? Bueno, el componente exocrino del páncreas en sí lo que hace es sintetizar y secretar enzimas hacia el duodeno, que son indispensables para la digestión en el intestino. Contiene varias células. Una de estas células, creo que la más importante, es lo que son los acinos pancreáticos serosos, que podemos... ¿Dónde está el puntero? Ay, ese puntero siempre se me desaparece. Dios mío. Un momentito, gracias. Que podemos observar aquí, lo que son acinos pancreáticos. Algo que se puede observar microscópicamente es que estos acinos presentan unos gránulos que, cuando están listos para secretar, se hacen muy notorios. También otra estructura que podemos observar aquí en esta imagen son los islotes de Langerhans, que son, estas células producen y secretan hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. Bien. Ya como había mencionado antes, y haciendo hincapié otra vez en esto, cónchale, pero es que el puntero se me desaparece. Ok, muy bien, puntero. Bien, aquí. Déjame dejarlo ahí. Ya, como había mencionado anteriormente, los acinos son capaces de sintetizar y secretar una gran variedad de enzimas esenciales para que se pueda llevar a cabo con éxito lo que es el proceso digestivo.
Pero los acinos pancreáticos, ¿cómo están formados? Estos están formados por un epitelio simple, donde una célula asignar tiene forma piramidal, tiene una porción basal ancha y una porción apical estrecha, la cual rodea un pequeño lumen central. Bueno, ay Dios, este puntero. Como pueden observar aquí lo que les dije, la porción apical y también lo que es la basal ancha. Un momentito. También otra cosa que debemos de tener en cuenta es que las enzimas pancreáticas o las enzimas secretadas por el páncreas solo se activan en el interior del duodeno, acorde al estímulo de una enzima proteolítica llamada enteroquinasa secretada por la mucosa duodenal. Cuando esta enzima se encuentra, activa la tripsina, la tripsina cataliza y causa una cascada de activación de todas las enzimas pancreáticas. El hecho de que en esto podemos tener en cuenta, y es algo muy importante, que para que se cree todo esto y se dé todo este ambiente se necesita lo que es un entorno alcalino y que también se secrete la enteroquinasa en el duodeno. Esta es bastante importante porque la enteroquinasa lo que hace es que evita la activación indeseada de enzimas dentro del páncreas. Tener en cuenta que cuando se activa se activan enzimas de manera indeseada, eso puede causar mucho daño en nuestro organismo. Entre las enzimas, vamos a mencionar algunas, como ya había mencionado anteriormente, el activador o quien produce el activador es el tripsinógeno, que produce lo que es la tripsia. Entre las enzimas están lo que es la quimiotripsina, carboxipeptidasa, la colipasa y la fosfolipasa. Déjame ver, vamos. Aquí tenemos unas imágenes o vistas histológicas. A ver, el puntero. No me quiere. O vistas histológicas del páncreas. Aquí observamos lo que es un islote de Langerhans. Y aquí podemos observar un acino pancreático, que también se le dicen acinos exocrinos. En esta otra imagen, bueno, podemos observar una estructura que se encuentra en el páncreas. Dios mío, pero ¿dónde el cursor? Bueno, no se lo voy a mencionar porque el cursor. Pero, ¿qué es el conducto colector? Que lo que hace este conducto es que va recolectando todas las enzimas que se van por ahí y los va dirigiendo en la porción hacia el duodeno. También destacar que este conducto se puede conectar con otros, puede conectar los acinos unos con otros, o sea, que las enzimas que secreta un acino va a pasar por ahí y otro que puede estar al lado también va a pasar por ahí. Y luego y también aquí tenemos lo que es el conducto biliar, que es el que va a dirigir nuestras enzimas hacia afuera con destino celestial. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Espinosa Moreno. Voy a estar hablando del sistema digestivo con correlación a la clínica del sistema digestivo 2. La correlación clínica en la anemia perniciosa y enfermedad ulcerosa o péptica. La aclorhidria es una enfermedad autoinmunitaria crónica que se caracteriza por la destrucción de la mucosa gástrica. Por consiguiente, ante la falta de células parietales, no segrega factor intrínseco, lo cual conduce a la aparición de la anemia perniciosa. La carencia de factor intrínseco es la causa más común de la insuficiencia de vitamina B12. Sin embargo, otros factores como la proliferación excesiva de las bacterias anaeróbicas
negativamente en el intestino delgado se asocian con la insuficiencia de la vitamina B12. Estas bacterias se fijan al complejo de la vitamina B12, el factor intrínseco, e impiden su absorción. Las infecciones por platermintos, parásitos que también producen síntomas clínicos de anemia perniciosa, debido a que el hígado tiene grandes reservas de vitamina B12. La enfermedad suele pasar advertida hasta mucho después de que hayan ocurrido alteraciones importantes en la mucosa gástrica. Una más y otra de las causas no menos importante es la causa de secreción reducida del factor intrínseco y el ulterior de la anemia perniciosa en la pérdida de epitelio gástrico. También se ve con más frecuencia en las regiones ulceradas curadas, producen factor intrínseco insuficiente. Entre ellos también están lo que son los fármacos. Son los fármacos que se pueden dar, que son como la ranitidina y la cimetidina, que bloquean la unión de la histámica a sus receptores en la mucosa gástrica. También le voy a estar hablando de lo que es la correlación clínica en el síndrome de Zollinger-Ellison. La segregación excesiva de gastrina suele tener su origen en un tumor de las células enteroendocrinas que producen la hormona y se localizan en el duodeno o en los islotes pancreáticos. Este trastorno, conocido como síndrome de Zollinger-Ellison o gastronoma, se caracteriza por la secreción excesiva de ácido clorhídrico, HCl, por las células parietales que son estimuladas en forma continua, exceso de ácido que no pueden neutralizarse en forma adecuada en el duodeno, por lo que conduce a la formación de úlceras gástricas y duodenales. Las úlceras gástricas están presentes en el 95% de los pacientes con este síndrome y son 6 veces más prevalentes que las úlceras duodenales. Las úlceras gástricas están presentes en el 95% de los pacientes con el síndrome. Entre una de los síntomas viene siendo lo que es un dolor intermitente abdominal, diarrea y esterotorrea, de exposiciones con gran cantidad de grasa. En los pacientes asintomáticos que sufren una úlcera grave del estómago y del intestino delgado, en especial si no responden al tratamiento convencional, también debe sospecharse la presencia de un tumor que produce el exceso de gastrina. La correlación clínica, que es el patrón de la distribución de los vasos linfáticos y enfermedades del intestino grueso. La ausencia de drenaje linfático desde la lámina propia del intestino grueso se descubrió inicialmente con el uso de técnicas estándar para el análisis de muestra de tejido de biopsias con los microscopios ópticos y electrónicos. Recientemente, los anticuerpos DEDO monoclonales específicos que reaccionan con una cialoglucoproteína que se da lo que es la colitis ulcerosa. El descubrimiento de la distribución de los vasos linfáticos en el intestino grueso establecida la base para el tratamiento actual de los adenomas, pólipos adenomatosos del intestino grueso.
La correlación clínica del cáncer colorectal. El cáncer de colon varía en su distribución a lo largo del intestino grueso. Alrededor del 38% de los cánceres se localiza en el ciego y en el colon ascendente, el 38% en el colon transverso y el 18% en el colon descendente y el 8% en el colon sigmoideo. En la actualidad se cree que la inestabilidad cromosómica asociada con la acumulación escalonada de las mutaciones en los protocongenes y los genes supresores desempeñan un papel decisivo en el desarrollo del cáncer colorectal. Inicialmente, cuando las células epiteliales pierden el gen supresor de tumores APC, desarrollan pequeños pólipos protocongenque-gas, gen supresor de tumores P53 y el gen DCC, gen de reparación de incompatibilidad del ADN. En las células epiteliales del colon, el cáncer colorectal en esta etapa temprana suele producir síntomas generales como cambios en el movimiento intestinal, constipación o diarrea persistentes, calambres rectales o sangrados rectal, lo que puede ser un indicador de una malignidad en desarrollo, como una detención temprana. La cirugía, la radiación y la quimioterapia pueden ser tratamientos efectivos. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Espinosa, matrícula 15572. ¿Apoyar? ¿Saliste de eso? Tumores de las glándulas salivales son células anormales o tumores que se desarrollan a partir de las glándulas salivales, son poco frecuentes, una hinchazón firme y por lo regular inodolar, que no duele. En una fórmula de glándulas salivales, enfrente de la oreja, bajo el mentón o sobre el piso de la boca, la hinchazón aumenta gradualmente en el tamaño, dificulta para mover el lado de la cara, conocido como parálisis del nervio facial. Las caries dentales son pequeñas perforaciones o daños estructurales en los dientes. La caries dental es un trastorno muy común, con mucha frecuencia ocurre en los niños, en adultos jóvenes, no importa la edad en sí. La mayoría de personas tenemos caries, más del 70% de la población puede padecer algún día padeció caries. Es una causa común de pérdida de dientes en las personas más jóvenes en sí y más niños, que en el consumo de estos dulces puede ser que se afecte. También las encías se inflaman, tienen placas algunas veces, no es nada más la caries, no nada más perforaciones para decir que tiene caries, porque también por perforaciones, encías inflamadas comienzan a producirse caries. Muchas gracias, hasta aquí mi parte. Buenas, mi nombre es Vicmar Peguero y yo le voy a estar hablando de lo que son las correlaciones clínicas del sistema digestivo 2 en la división de lo que está el libro de histología de Ross. Yo soy de la sección 21, mi matrícula está ahí y es la 145-3559. Espero que mi presentación y mi diapositiva y todo el conocimiento que voy a estar compartiéndoles sea de su agrado. El primer tema de la presentación sería lo que es la anemia pernicosa o anemia megaloblástica. Entre la caracterización de esta y la siguiente, que es la ulcerosa péptica o la enfermedad ulcerosa péptica, cabe destacar o cabe mencionar lo que es la acloridria. Esta es una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza prácticamente por la destrucción de lo que es la mucosa gástrica. Cuando esto ocurre no se secreta o no se produce lo que es el factor intrínseco en lo que es en la mucosa por la destrucción de esta,
y esto da paso a lo que es la anemia pernicosa y la úlcera péptica. A la carencia de lo que es este factor intrínseco, esta es la causa más común de lo que es la deficiencia de la vitamina B12, que esta es la causa prácticamente de lo que es la anemia pernicosa o megaloblástica. Este tipo de anemia es cuando la médula ósea empieza o comienza a producir lo que es menor cantidad de glóbulos rojos o menor cantidad de glóbulos en lo que es su formación. Si nos fijamos aquí, usualmente este comienza a producir lo que son glóbulos rojos más grandes con una forma distorsionada, como vemos en la primera imagen que está en la izquierda. Vemos que empieza a producir lo que son estos glóbulos rojos más ensanchados, más grandes, con una forma, digamos, no regular. Tenemos este esquema que es usualmente los tipos de anemia o los tipos de anemia. En lo que es la anemia normal se puede ver esta célula, pero en la megaloblástica se puede notar lo que es un ensanchamiento de la célula, se puede notar lo que es un ensanchamiento del eritrocito y se puede ver lo que es una deformidad. Otra causa de lo que es la acloridia o la pérdida de lo que es el tejido, eh, digamos gástrico, o la destrucción de en Estados Unidos, este suele producirse o suele generarse en lo que son las personas de entre 60 a 79 años que tienen una dieta baja en fibras y alta en lo que es el consumo de grasas. En la actualidad se cree o se ha estudiado lo que produce la inestabilidad cromosómica asociada con la acumulación escalonada de las mutaciones en los protogenes y los genes supresores, desempeña un papel decisivo y un gran papel en lo que es la generalización de lo que es el cáncer colorectal. Inicialmente, cuando las células epiteliales pierden lo que es el gen supresor de tumores, el APC, o el gen supresor APC, estas desarrollan pequeños pólipos. Esto a continuación se muta y también lo que es la disminución de lo que es el factor intrínseco y su producción. Tenemos lo que es la enfermedad ulcerosa péptica. Esta se caracteriza por lo que es una formación de una llaga o una deformidad en lo que es el tejido gástrico. Esta también se caracteriza por ser una llaga abierta o una llaga, digamos, que se puede notar en el tejido cuando hacemos una exploración, cuando se hace lo que es también un corte histológico, como es en este caso acá. Esta se produce mayormente en lo que es en el revestimiento interno del estómago y también en la primera parte o en la parte superior de lo que es el intestino delgado. Como vemos en la imagen, para explicárselo un poquito mejor, vemos las diferentes capas de lo que es el tejido gástrico. Vemos aquí lo que es la mucosa, la submucosa, y en el medio de esta tenemos lo que es el ejemplo de lo que es la úlcera. Vemos lo que es la base, los márgenes de la úlcera, y se puede ver cómo esta ha, digamos, penetrado o ha ocasionado este daño en las. El siguiente tema a tratar es el síndrome de Zollinger-Ellison. Este se caracteriza por lo que es una sobreproducción de lo que es la gastrina. Digamos que la producción o sobreproducción de la gastrina, tiene su origen en lo que es ciertos tumores y ciertas células enteroendocrinógenas. Estas producen una hormona que se localiza prácticamente en el duodeno y en los islotes pancreáticos. Este trastorno se le conoce o se le maneja comúnmente con lo que es este nombre, se le caracteriza por este nombre. Este es una afección muy poco frecuente. Solamente se produce cuando hay uno o más tumores en el páncreas y en la parte superior del intestino delgado. Y también tiene el nombre de lo que es gastrinoma. Si podemos ver en el corte histológico, tenemos lo que es el tejido pancreático en su manera normal. Y en la parte de abajo, señalizado, está lo que es el gastrinoma o el síndrome de Zollinger-Ellison. Si notamos, esta tiene lo que es la sobreproducción de lo que es la gastrina y se puede notar en el corte histológico. En el siguiente tema tenemos lo que es el cáncer colorectal.
Se caracteriza por lo que es un crecimiento incontrolado de las células cancerígenas o de las mismas células, disculpen, en lo que es el colon y el recto. Este es uno de los tipos más conocidos o uno de los tipos más estudiados que están relacionados a muertes con lo que es el cáncer en los Estados Unidos. Este suele producirse y el gen DCC. Esto conduce a lo que es un desarrollo de una forma invasiva de lo que es el adenocarcinoma. Otra de las causas o otra de las razones por las que se puede generar este tipo de cáncer es mediante ciertas lesiones genéticas en lo que es el gen de reparación de incompatibilidad del ADN. Aquí tenemos lo que es en la imagen que está en la diapositiva. Podemos ver en la izquierda ya cómo se ve, digamos, en el propio intestino y en el, digamos, colon rectal, en el mismo tejido en sí. Y en la derecha tenemos lo que es una imagen histológica o un corte histológico. En la parte superior se puede ver lo que es el adenocarcinoma o el mismo cáncer colorectal. Vemos una partecita de lo que es la mucosa. Tenemos también los otros tejidos que son la mucosa, submucosa, la parte muscular de lo que es la mucosa y la parte muscular externa. Vemos en el adenocarcinoma, que tenemos lo que es esta malformación o este crecimiento descontrolado de lo que son las células, y también podemos ver cómo este va afectando todo el tejido y cómo se va propagando. Vemos una pequeña división que se puede notar, no es mucha la división, pero sí se nota lo que es la diferencia de las células y cómo estas están afectadas. Esta fue mi presentación por el día de hoy y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Correlación clínica, lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos multicomponentes de proteínas y lípidos que intervienen en el transporte de colesterol y triglicéridos en la sangre. El colesterol y los triglicéridos no circulan libremente en el plasma porque los lípidos por sí mismos serían incapaces de permanecer en suspensión. La asociación de la proteína con el centro de lípidos se torna el complejo lo suficientemente hidrófilo como para quedar suspendido en el plasma. Las lipoproteínas cumplen varias funciones en las membranas celulares y en el transporte y metabolismo de lípidos. Los precursores de las lipoproteínas se producen en el hígado. El complejo de lípidos se sintetiza en el REL y el componente proteico en el RER de los hepatocitos. Los complejos de lipoproteínas pasan al aparato de Golgi, donde brotan vesículas de secreción con partículas lipoproteicas electrodensas que después se liberan desde la superficie celular que limita el espacio perisinoidal para entrar en la circulación sanguínea. Varias hormonas como el estrógeno y las hormonas tiroides regulan la secreción de lipoproteínas. En general han definido 4 clases de lipoproteínas según sus características de densidad, peso molecular, tamaño y composición química, que son las kilomicrones, las VLDL, las LDL y las HDL. Estas lipoproteínas difieren en la composición química y pueden ser aisladas del plasma de acuerdo con sus propiedades de flotación, desde la más grande y menos densa hasta la más pequeña y más densa. Los kilomicrones, que son las más livianas de todas las lipoproteínas, se producen en el intestino delgado y su función principal es el transporte de grandes cantidades de grasas absorbidas hacia la sangre. Las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, son más densas y pequeñas que las kilomicrones, se sintetizan predominantemente en el hígado y en menor medida en el intestino delgado. Las lipoproteínas de muy baja densidad contienen triglicéridos abundantes y su función es transportar la mayoría de los triglicéridos desde el hígado hacia otros órganos. Las lipoproteínas de muy baja densidad hepática están asociadas con las apolipoproteínas B100 circulantes que también sintetizan en el hígado, que contribuyen a su secreción. En las enfermedades hepáticas congénitas como el abetalipoproteinemia,
y en menor grado en los trastornos agudos y crónicos. El hígado es capaz de producir apolipoproteína B100, lo cual produce el bloqueo de la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad. En las biopsias hepáticas de pacientes se comprueban que la mayor parte del citoplasma de los hepatocitos está compuesto por grandes inclusiones lipídicas. Las LDL o lipoproteínas de baja densidad y las HDL, que son lipoproteínas de alta densidad, se producen en el plasma. Sin embargo, en una pequeña cantidad, estas fracciones se producen por el hígado. Las lipoproteínas de baja densidad son las más densas que las lipoproteínas de muy baja densidad, y las lipoproteínas de alta densidad son las más densas que las lipoproteínas de baja densidad. La función de las lipoproteínas de baja densidad es transportar éteres de colesterol desde el hígado hacia los órganos periféricos. Las lipoproteínas de alta densidad participan en el transporte de colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Las concentraciones de altas de lipoproteínas de baja densidad se correlacionan directamente con un aumento de riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, mientras que las concentraciones altas de lipoproteínas de alta densidad o las concentraciones de baja densidad de lipoproteínas de baja densidad se asocian con una disminución de este riesgo. Correlación clínica, insuficiencia cardíaca congestiva y necrosis hepática. La lesión hepática puede desencadenarse por alteraciones hemodinámicas en el sistema circulatorio. En la insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón ha perdido la capacidad de impulsar suficiente sangre oxigenada para cumplir con los requerimientos metabólicos de muchos tejidos y órganos. Incluso el hígado, el cual es afectado con facilidad por la hiperfusión y la hipoxia, que es el bajo contenido de oxígeno en la sangre. La zona 3 del ácido hepático es la primera en ser afectada por ese trastorno. Los hepatocitos en esta zona son los últimos en recibir la sangre que pasa por los sinusoides. En consecuencia, estas células reciben sangre cuyo oxígeno ya está agotado. En el examen de hipoxia hepática de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, permite comprobar un patrón de necrosis hepática bien definido. Los hepatocitos de la zona 3, que están ubicados alrededor de la vena central, sufren necrosis isquémica. Normalmente no se observan cambios notorios en la zona 1 y 2, que están en la periferia del lobulillo clásico. La necrosis de este tipo se denomina necrosis centrolobulillar. Por ejemplo, en esta figura que vemos aquí, muestra la porción centrolobulillar de un lobulillo clásico. Las múltiples vacuolas redondeadas son el producto de la acumulación de lípidos, y las alteraciones atróficas son causadas por la muerte de hepatocitos que se autodigieren. En la necrosis centrolobulillar producida por hipoxia recibe el nombre de cirrosis cardíaca. Sin embargo, hay diferencia de la cirrosis verdadera. La generación nodular de los hepatocitos es mínima. Correlación clínica, producción de insulina y enfermedad de Alzheimer. Recientemente, algunos investigadores han identificado la expresión de insulina y factores de crecimiento similar a insulina en las neuronas de varias regiones del encéfalo. Se sabe que la resistencia a la insulina, característica de la diabetes mellitus, está vinculado con la degeneración nerviosa, la disfunción cognitiva y la demencia. El ritmo lento de producción de insulina y de insulina de factores de crecimiento similar a insulina en el encéfalo contribuye a la degeneración de las neuronas, un síntoma inicial de la enfermedad de Alzheimer. En el examen postmortem del tejido encefálico de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer confirma que las concentraciones de insulina y de insulina de factor de crecimiento similar a insulina están muy reducidas en el hipocampo. El hipocampo es la región del encéfalo responsable de la memoria, los lobulillos frontales y en el hipotálamo. En el cambio en el cerebelo, que es en general no se ve afectado por la enfermedad de Alzheimer, los investigadores encontraron concentraciones anormales de hormonas.
La anomalía de la producción de insulina en el encéfalo no presentan síntomas típicos de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, pero indican que la enfermedad de Alzheimer podría ser manifestada de la diabetes tipo 3. Si estas nuevas observaciones son confirmadas, en un futuro podría ser posible desarrollar un tratamiento orientado para la enfermedad de Alzheimer que no se encuentra disponible en la actualidad.